Hola amigos, bienvenidos a otro video del canal JD Barba. En este video vamos a seguir con otro tutorial básico de electrónica, electricidad básica, y vamos a escuchar la pregunta del amigo Luis, que está estudiando electricidad, e ir respondiendo en base a las dudas que tiene él. Bueno, ahí pongo a reproducir y hago pausa cuando crea conveniente ir respondiendo. Lo que no entendí bien, no sé si esto lo entendí bien, es que en cualquier circuito, acá lo que me enseñan es que la electricidad fluye de positivo a negativo, pero esto es digamos, siguiendo este concepto que yo te puse antes, porque el átomo que tiene la... Ahora, vamos a cortar acá. En los diferentes tutoriales que vimos, basándonos en el material de la cátedra del ingeniero Palacios, vamos a usar estas placas e ir agregando información y a hablar sobre ellas. Bueno, pueden buscar los videos en los que hablamos de materia, sustancia, elementos, átomos. Esto lo voy a explicar rápidamente, pero pueden ir al video después. Un material, para que sea conductor, tiene que estar compuesto por elementos que tengan átomos que sean conductores, que tengan uno, dos o tres electrones en su último nivel de energía. Esto permite que estos electrones salten de un átomo a otro. Por eso acá quiero aclarar dos cosas que nos dice el amigo Luis, que es lo siguiente. En las sustancias sólidas lo que se mueve son los electrones para establecer una corriente eléctrica, no una electricidad, como dice él. El concepto de electricidad es de la energía eléctrica. Puede haber energía eléctrica sin corriente eléctrica. Como él está hablando de corriente eléctrica, tenemos que hablar del movimiento de cargas eléctricas. Estas cargas eléctricas en las sustancias sólidas se establece por la circulación ordenada de los electrones. Porque aunque ustedes no lo vean, toda la materia vibra. Toda la materia está formada por átomos que en su mayor parte la materia es vacío. Imagínense solamente ustedes que si lleváramos un átomo a la proporción de una cancha de fútbol, el núcleo atómico sería como una pelota de fútbol en el medio de la cancha. Y los átomos serían mosquitas que están paseando por las tribunas. Y ustedes van a decir, pero ¿qué hay? Desde la mosquita hasta el núcleo. El núcleo es donde están los protones y los neutrones. Las mosquitas son los electrones, las cargas negativas. Los protones son las cargas positivas que están en el núcleo. Todo eso lo dije en el primer video. En uno de los varios videos que hicimos de electrónica básica. Son como conceptos que hay que ir repasando de distintas formas porque son muy básicos, pero es importante tenerlos claros. Porque él después comenta que los que la electricidad, que es un error en cuanto a concepto, no es la electricidad, sino la corriente eléctrica. La electricidad es la energía eléctrica. Puede haber electricidad sin que haya circulación de corriente. Ese es otro tema. Él dice circula de positivo a negativo. En realidad no. Eso es lo que se pensaba cuando se tomaba la corriente eléctrica como un desplazamiento de un fluido eléctrico y se sigue usando para los circuitos en la forma teórica. Pero se descubrió que en los sólidos, repito, en los sólidos, ¿por qué digo sólidos? Porque también puede haber desplazamiento de corriente en los gases, por ejemplo, los rayos, o en los líquidos, por ejemplo, los procesos industriales de galvanoplastía para agregar metalizados, a agregarles capas de distintos metales a objetos metálicos. O hacerlos inoxidables, también hay procesos eléctricos para eso. Pero en la, digamos, en la realidad, entre comillas,
porque en realidad el modelo atómico es un concepto que creó el hombre, es muy difícil determinar cómo es, tan difícil como determinar en qué lugar se encuentra un electrón si quiere ser medido. La corriente eléctrica se mueve de un átomo que cede un electrón hacia un átomo que le falta un electrón. Ese sería un desplazamiento de un electrón a otro. Ahora, en electricidad, en electrónica, nosotros manejamos un término que se llama ampere. Si yo les dijera cuál es el número de electrones que se necesitan que pasen por un lugar en un segundo para establecer un ampere, ¿están sentados? Ahora les muestro. Consiguieron una silla, se sentaron, ahora les digo cuántos electrones tienen que pasar por un lugar en un segundo para que sea un ampere. Esa cantidad de electrones es, la tenía acá, aproximadamente 6 trillones de electrones. 6 trillones de electrones. Imagínense que un billón es un millón de millones. Un trillón es un millón de millones de electrones. O sea, tienen que pasar 3 trillones de electrones por un lugar. Esto acá lo busqué para que vean cómo se escribe. Ahora se los muestro. Acá está. Se escribe así: 6,2410 E18 electrones. Listo. Este es el dato de color. Entonces, nosotros para estudiar la electricidad partimos de un átomo, pero después tenemos que saber que para las magnitudes que manejamos en nuestra vida común, estamos hablando de valores incalculables de esas partículas que se mueven. ¿Por dónde? Por los conductores eléctricos. Esos conductores eléctricos son los cables eléctricos. Esos cables eléctricos están formados por sustancias que tienen mucho elemento de material conductor, que puede ser cobre, plata, o cobre y plata. Es muy difícil que el cobre sea puro. En general es muy puro cuando el cable es de calidad, pero totalmente puro es casi imposible. También el oro, pero les digo que les va a costar conseguir cables de oro, aunque casi todo lo que usamos en nuestro día normal tiene conductores de oro. Todo lo que es electrónica y tiene integrados dentro tiene hilitos de cobre, de oro, no de cobre. Eso les que estaba pensando en el cobre. Eso tiene dos motivos muy importantes que son más relacionados con la electrónica. Ahora, vamos, no sé si más o menos con esto se entiende. El establecimiento de una corriente eléctrica es desde un átomo que cede un electrón hasta un átomo que recibe un electrón, que le falta un electrón. El átomo que cede está cargado negativamente, le sobra un electrón. El átomo que pide está cargado positivamente, le falta un electrón, entonces hay más protones que son positivos. Eso se llama diferencia de potencial. Estamos hablando entre dos átomos de un material conductor, porque después tenés los elementos, los materiales, sustancias que están compuestas por elementos que no son conductores. Entonces les cuesta muchísimo ceder esos electrones. Y acá entra un tercer concepto muy importante, que es la diferencia de potencial. El voltaje. Voltaje, dicho, es un término un poco vulgar, voltaje. Pero, voltaje, diferencia de potencial, fuerza electromotriz. Hay varios términos. Potencial eléctrico. Eso es lo que establece la corriente eléctrica. Sin tensión o potencial eléctrico no hay corriente eléctrica. También puede haber potencial eléctrico sin corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. No hay ningún conductor que una el polo que sobra en electrones del que falta. Una pila, una batería, es un generador electroquímico de un potencial eléctrico que en el borde negativo cede electrones, en el borde positivo recibe electrones porque le faltan, mediante un proceso
electroquímico. Después hay otras formas de generar electricidad. Cuando la electricidad se mueve se llama electrodinámica. Hay también fenómenos de electroestática. Es otra forma de producir electricidad, que cuando se libera esa energía eléctrica a través de una chispa, es una corriente eléctrica. La chispa, si es en el aire, se están moviendo las cargas eléctricas, los átomos cargados positivamente hacia el lado negativo y los electrones o los átomos cargados negativamente hacia el otro. Ahí sí hay circulación en los dos sentidos. Pero en los circuitos eléctricos propiamente dicho, estamos hablando de circuitos eléctricos de corriente continua, los electrones se dirigen por los conductores del negativo al positivo. Se sigue usando por convención el positivo y el negativo, y muchas veces en los dibujos se usa el negativo. Todo se establece con un símbolo de tierra, aunque incluso muchas veces el circuito es electrónico, no esté conectado a tierra. Otras sí, pero muchas veces no, igual se dibuja así. Bien, a ver qué más dice el amigo Luis. Bien, continuamos escuchando. Ahí está. Pero esto es por, digamos, siguiendo este concepto que yo te puse antes, porque el átomo que tiene la falta del electrón busca a ese electrón en el que está armonizado, digamos, o sea, que tiene más carga Bueno, sería que está balanceado en cargas, es neutro, no le sobran electrones ni le faltan. positiva, por eso se dice que de positivo se va a negativo. Si positivo un átomo es porque le faltan electrones. Si es negativo es porque le sobran. ¿Se entiende? ¿Es así, más o menos? ¿Se justificaría por esto? Bueno, sí, básicamente lo que podemos corregirle a Luis es cuando él habla de electricidad, cuando dice se establece una electricidad, no se establece una electricidad, se establece una corriente eléctrica. Está hablando de corriente eléctrica, que es un fenómeno relacionado con la energía eléctrica. Tiene que haber un potencial eléctrico para que se establezca una corriente eléctrica. Y después, repito, en medios sólidos, como lo son los cables de cobre o de aluminio, también puede ser de hierro, porque también es un conductor, de plata, de oro. Desde el potencial negativo que le sobran electrones, los electrones van saltando de un átomo a otro hacia el potencial positivo que le faltan electrones. Esa es la forma real. Después que en los circuitos se siga manteniendo por un tema de hablar de potenciales, es un modelo teórico. Fue el primero y quedó y se sigue usando. Y siempre hablando de los sólidos, no de los gases ni los líquidos, es otro tema. Por ahí se habla de iones, cationes. Y lo último que podemos decir